Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Esperando que todo en su casa esté bien, que todos se encuentren bien, y gracias por estar conectados. El día de hoy el Señor me permite compartir con ustedes un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Entonces yo le invito para que vaya conmigo, hermano, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante. Dice, tiene un título allí que dice el afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, porque es el alimento que necesitamos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hoy hablando a través de mí, que seas hoy transformándonos a través de tu bendita palabra, Señor, y que se cumpla el propósito para la cual fue enviada, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya. Que yo sea el medio, el canal, y tú el agua viva, Señor. Que seas tú hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy el Señor me permite compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra. Es una parte del famoso sermón del monte o sermón de las bienaventuranzas, como más se conoce. Eso está más o menos entre el capítulo 5 y el capítulo 7 del libro del Evangelio de Mateo. Para contextualizarlos un poco, ¿qué es el sermón de las bienaventuranzas? Yo sé que todos, la mayoría de los que escuchan o están viendo este video, lo han tenido que escuchar de alguna forma. Digamos que los teólogos o los estudiosos de la palabra lo catalogan como la esencia del Evangelio, porque es un sermón que dio Jesús a sus discípulos. ¿Qué significa bienaventurado? Pues eso ya lo hemos explicado muchas veces en la iglesia, quiere decir doblemente feliz, doblemente feliz. Entonces este sermón que habla Jesús es las enseñanzas para ser felices siguiendo el Evangelio que Él nos enseñó. No es unas enseñanzas que nos dicen cómo tenemos que portarnos o si tenemos que portarnos bien, sino son las enseñanzas que nos dejó Jesús, como las pautas que nos llevan a seguirlo a Él, a imitarlo a Él y valga la redundancia, a aceptar lo que Él nos está enseñando, aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿por qué quise yo hablar de este tema? Pues yo pienso que ya hemos recibido bastante palabras sobre lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, o tal vez es de los versículos que usted más se sabe, los que más declara. Pero quise profundizar un poquito en esto porque el Señor me ha hablado mucho en estos días sobre lo que es buscar el reino y su justicia. Entonces, me gusta la introducción que le da Jesús ahí. Dice el título que el tema principal de lo que leímos es el afán y la ansiedad en estos tiempos, hermano.
En todo tiempo el ser humano está ansioso, está afanado, más en el mundo como se mueve hoy, en el mundo como se está moviendo el día de hoy. Entonces Jesús acá les dice, un momento, o sea, no se afanen. Mire lo que dice el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis, pues vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué Jesús empieza así? Porque esas son las necesidades básicas del hombre. Las necesidades básicas del hombre es alimentarse, beber y vestirse, ¿cierto? Y prácticamente toda su vida gira en torno a eso, a cubrir sus necesidades básicas. Si lo traemos a estos tiempos es que si lo miramos al día de hoy, el cuerpo de Cristo se afecta aún por estas cosas. Andamos afanados, como hijos de Dios, andamos afanados por el trabajo, porque el trabajo es el que nos da la fuente para poder alimentarnos, para poder vestirnos, para poder proveernos de muchas cosas. Y por eso con la situación que se está viviendo hoy a nivel mundial en cuanto a la economía, porque esto es una situación que va a durar muchos años, de podernos recuperar económicamente, tal vez para unas personas va a ser más difícil que para otras, pero ahorita la gente anda muy ansiosa y muy estresada porque no hay trabajo, está pasando por necesidades, en fin. Entonces Jesús acá nos dice, no se preocupen por lo básico, no se preocupen por eso, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces nos pone unos ejemplos muy bonitos y muy ciertos. Dice, mire el versículo 26, dice, mire las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Nosotros no somos más que las aves? Una cosa que me parece curiosa, ¿quién podrá por más que se afane? Versículo 27, añadir a su estatura un codo. A veces nos afanamos por cosas absurdas, por cosas que no podemos cambiar. Dios nos hizo así, con textura física, con unas características, y a veces la gente anda en pos de su vanidad y de verse mejor y verse mejor y verse mejor. Pero por más que nos afanemos, no vamos a poder cambiar ciertas circunstancias en nuestras vidas, o tal vez la familia en que usted nació, o con los dones que usted nació. Por más que usted se afane, el don que le fue dado a una persona no le va a ser dado a usted. Usted tiene otro don diferente. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, Jesús nos dice acá, hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué? Porque nos estamos afanando es por lo terrenal, por lo temporal. Y el mensaje que él quiere dejar acá es que tenemos que dejar de vivir en función de mis necesidades básicas. Porque dice el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque dice en el siguiente versículo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir con los gentiles? Con los que no conocían de Jesús. Hermano, si usted conoce de Jesús, esta predicación es para usted. Pero si usted apenas está conociendo de Jesús, va a entender lo importante que es buscar de Él, lo que vale realmente la pena, lo que de verdad es importante. Por eso Jesús acá habla de no nos afanemos, hermanos, no nos afanemos, no se afanen por qué vamos a comer, por qué vamos a vestirnos, de qué vamos a vivir. Porque lo que Él quiere es que aprendamos a depender total y absolutamente de Jesús. Jesús es nuestra fuente de todo, Jesús es nuestro pan de vida, por eso tenemos que buscarlo a Él. Por eso el versículo que es más conocido de esta parte
Es el versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el centro, la conclusión más importante que saca Jesús después de decirnos, no se preocupe por vestirse, no se preocupe por alimentarse, que eso no le genera ansiedad. Obviamente tenemos que trabajar, ¿cierto? Obviamente tenemos que salir a buscar las necesidades para nuestras familias, pero que eso no nos afane, ni que eso sea el motor que mueva nuestras vidas día a día. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces yo quiero profundizar un poquito más en eso. Lo que Jesús quiere es que pongamos un orden en nuestras vidas y dejemos de vivir en pos de lo que vive el mundo. El mundo que no conoce de Jesús es coherente, que viven afanados por las riquezas, por conseguir o por salir tal vez de su situación más difícil en sus propias fuerzas. Pero acá Jesús nos está diciendo, ponga su casa en orden. Y le dice, mas buscad. Primeramente, no dice más busque, dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no es seguir la corriente del mundo, que el mundo está afanado, que cómo voy a recuperar económicamente, que cómo voy a conseguir algo mejor, una casa mejor, cómo voy a cultivar mi cuerpo, cómo voy a afanarme por qué me he visto, qué marca me voy a buscar, en fin, no. Ese no es lo que Jesús quiere. No quiere que vivamos de apariencias, quiere que vivamos desde nuestro interior. Primeramente, ¿qué? Buscando el reino de Dios. No quiere decir con esto que el reino de Dios esté perdido, ¿no? ¿Cierto que no? No voy a salir a buscar algo que está perdido, es algo que ya está. Es algo que debe vivir en mí, el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir buscar? Buscar es desear, requerir, ansiar, anhelar, perseguir. Con todo nuestro ser. Es esforzarnos por buscar el reino. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reinado quiere decir es que hay un rey. ¿Quién es el rey del reino de Dios? El rey es ¿quién? Pues Jesús, el rey de reyes y señor de señores. Nosotros somos parte de ese reino. Aquellos que han recibido a Jesús en su corazón somos parte del reino. Y por tanto somos coherederos, como lo explicaba el pastor en la última predicación. Somos coherederos con Cristo, somos parte de ese reino. Y es un reino. El reino de Dios es un reino que no tiene fin. Para contextualizarlos más, miremos Marcos 1:15, ¿qué dice? Dice así Marcos 1:15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, esto lo dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, el reino de Dios es esta palabra que el Señor nos dejó como enseñanza. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesús. Ese reinado no tendrá fin. Mire lo que dice Daniel 2:44. Dice así Daniel 2:44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Nosotros debemos buscar el reino, ¿cuál? El reino eterno, ese reino que no va a desaparecer. Hoy hay gobernantes, luchas por poder, en fin. Él no está hablando de un reino humano, sino un reino celestial, que desde ya, que es eterno, que desde ya tenemos que empezar a buscar. Por eso dice, busque el reino de Dios, búsquelo primeramente, dice primeramente, esa palabra es clave, primero, antes de buscar un trabajo mejor, antes de buscar su satisfacción personal, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo lo busco? ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Primero sepa usted que todos los seres humanos fuimos creados con la necesidad de buscar el reino.
Acordémonos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Mm? El cuerpo es temporal, es solamente para este mundo. El alma es eterna, se salva o se condena. El espíritu es el espíritu de vida que nos dio Dios. Siempre el ser humano, que es tripartito, siempre va a tener la necesidad de buscar espiritualmente cómo llenar la parte espiritual. Literalmente la Biblia dice que nosotros fuimos creados para buscar, para depender, para anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Desafortunadamente, muchas personas, cuando tienen la inquietud espiritual, se apegan a las cosas que no son. Pues tanta secta que hay, tanto movimiento, que los naturistas, los de diferentes movimientos, tal vez religiosos, los medioambientalistas, en fin, que buscan es satisfacer su alma a través de búsquedas espirituales que no tienen absolutamente nada que ver con el reino, pero por eso es que vienen las insatisfacciones personales para cada una de las personas, porque están buscando llenar su parte espiritual con lo que no es. Y entonces ahí es donde vienen las insatisfacciones para las personas. Mire lo que dice Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto lo dice ¿quién? Dios, Jehová de los ejércitos. Dice, todos los llamados de mi nombre, todos los que hemos reconocido a Jesús, todos los que somos creación de Dios, todo ser humano fue creado para gloria mía. Los he creado, dice Dios, los formé y los hice. El Señor, cuando creó al hombre, los hizo con el fin de que le glorificáramos a Él y solo a Él, porque así lo quiera negar el ateo, el agnóstico, los científicos quieren negar que la creación viene por evolución. Sabemos que la creación viene por Dios, y si usted cree en esta palabra, es porque es así. La creación viene por Dios. Somos creados por Dios y fuimos creados con un propósito, para dar gloria al nombre de Dios. Y eso lo dice acá. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Con mi vida, buscándolo a Él, buscando conocerlo a Él. De esa forma le damos gloria a Dios. Mire lo que dice el Salmo 27:8. Dice así: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Este es un salmo de David, y él decía, mi corazón dice, buscad mi rostro. ¿Buscad cuál rostro? El rostro de Dios. En su corazón él tenía la necesidad de buscar de Dios. Y dijo, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces por eso está comprobado que usted fue creado, usted y yo fuimos creados para buscar de Dios. Por eso Jesús nos lo recuerda, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando una persona busca cómo satisfacer su parte espiritual con otro tipo de actividad, con otro tipo de, no sé, de creencia, de diferente actividad que tal vez aparentemente busca llenar su vacío espiritual o su necesidad espiritual, porque más bien sería un vacío cuando usted se va por donde no es, pero cuando mi necesidad espiritual está inclinada al propósito de Dios, voy a tener una satisfacción personal. Entonces, si usted no sigue la necesidad, que sabemos que fuimos creados para darle gloria a Dios, y que nuestro corazón anhela buscarlo a Él, es donde vienen la insatisfacción personal. Hay un vacío en su vida, porque fuimos creados para buscarlo, para glorificarlo. Fuimos creados para Él, y solo para Él fuimos creados. Usted dirá, pero ¿qué necesidad tiene Dios de que yo le glorifique? No, Él no tiene necesidad de nosotros necesitamos de Él. Nosotros nacimos fuimos creados con la necesidad de depender con Él, porque solamente en Él somos completos. No es porque Dios sea un Dios egocéntrico, sino porque Él sabe que solamente
de la mano de Él podemos sentirnos satisfechos. Entonces, es buscar reconocerlo a Él, ¿sí? Es buscar depender de Él, ¿sí? Y cuando yo decido buscarlo a Él, o más bien cuando yo sigo lo que mi corazón me está diciendo, que es buscar mi satisfacción espiritual, la cual solamente se logra buscando a Jesús, inmediatamente mi vida va a empezar a cambiar. Mi vida ya no va a ser como la corriente, como la corriente del mundo. Me va a llevar al arrepentimiento y voy a querer empezar a cambiar muchas cosas en mi vida. Cuando yo decido seguir el consejo de Jesús, que es buscar primeramente el reino de Dios, no buscar satisfacer la necesidad espiritual en otras fuentes. Entonces, cuando yo busco realmente a Dios, me va a llevar al arrepentimiento, voy a querer cambiar. ¿Eso dónde lo dice? Mire lo que dice Mateo 10:39. Mateo 10:39 dice así: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando yo dejo mi vieja manera de vivir, cuando yo me decido por Jesús, cuando yo realmente lo estoy buscando, voy a entender lo que quería decir Jesús acá. El que quiera hallar su vida, la voy a perder. ¿Qué voy a perder? La vida antes de Él, que era una vida perdida. Y el que pierda su vida por causa de ¿quién? De Jesús, la hallará. Ahí es donde vamos a encontrar el verdadero sentido de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo busco de Dios, eso va a implicar un precio. ¿Por qué? Porque voy a perder mi antigua vida y me va a costar trabajo. Me va a costar trabajo el entender, buscar primeramente el reino de Dios. Pero valdrá la pena, porque dice que voy a hallar la verdadera vida ¿con quién? Con Cristo. Eso implica un compromiso. Cuando yo busco verdaderamente, primeramente a Dios, eso implica obediencia y compromiso. Entonces mire lo que dice en Mateo 19:17. Dice: Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, si quiero entrar en la verdadera vida, ya perdí mi vieja manera, me decidí por Cristo, quiero alejarme de mi pasada manera de vivir. Voy a querer entrar a la vida con Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Obedecerle, guardar sus mandamientos. Entonces, cuando yo busco primeramente el reino de Dios, primeramente, me va a llevar a un arrepentimiento y me va a llevar a la obediencia. Ahora, el versículo de los que más nos conocemos, que dice: mas buscad primeramente, no se lo olvide, primeramente el reino de Dios y su justicia, es porque la justicia es algo también muy importante. No dice y o su justicia, sino la justicia. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su, no mi justicia, sino su justicia. Note que dice su justicia. Porque dice que la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es muy diferente a la justicia humana. Porque estoy buscando, cuando yo busco su justicia, es porque busco hacer su voluntad. Cuando yo quiero justicia en mis fuerzas, esa justicia es humana. Puede que yo quiera que se haga justicia por venganza, por demostrarle algo a alguien, por ego, porque nos creemos merecedores de algo más. Sí, hermano, porque desafortunadamente somos de este mundo, pero no somos, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, eso dice la palabra. Estamos en el mundo y acá, como dijo Jesús, acá tendremos aflicción, pero confiemos, venceremos al mundo. Entonces pueda que con usted hayan sido injustos, pueda que con usted lo hayan tratado mal, lo hayan robado, lo hayan engañado, lo hayan, despedido de un trabajo injustamente, o usted cree que no tiene el reconocimiento que debería de tener. Y usted quiere que se haga justicia con usted porque con usted el mundo no ha sido justo. Y tal vez su oración es eso. Y usted le pide a Dios por justicia.
Pero la justicia de Dios, hermano, es muy diferente a la justicia humana. Entonces, acordémonos que nosotros, si fuera la justicia de Dios, independiente de su misericordia, seríamos condenados. Mire lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si no fuera por misericordia de Dios, antes de reconocer a Cristo, o tal vez usted ahorita esté apenas empezando en los caminos de Dios, pero si no fuera por la misericordia de Dios, tendríamos como castigo la muerte, dice, porque la paga del pecado es muerte, condenación. Mi alma se perdería totalmente. Mas la dádiva, que es dádiva de Dios, es regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que se llama misericordia. Acuérdense que si no fuera por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no hubiéramos recibido esa dádiva de Dios a través de Él, de ese sacrificio. Por misericordia hemos sido justificados en la cruz del Calvario, porque antes estábamos muertos en el pecado. Pero cuando reconocemos la obra purificadora de Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido santificados. Entonces, por eso dice que nos acordemos que hemos sido justificados por misericordia, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Y gloria a Dios, porque el Señor nos ama y tiene misericordia con nosotros, y lo que quiere es bien para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos regaló esa dádiva de Dios, fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que no nos perdiéramos. Dice, es vida eterna. Hermano, esta vida por la que usted se afana tanto, por la que nos afanamos tanto, es un poquitico comparado con la vida eterna que nos espera. Pero solo a través de Jesús podemos tener una vida eterna en salvación. Si nos rehusamos a Jesús, vamos a tener una vida eterna en condenación. Pero ese no es el tema de hoy. Entonces la justicia de Dios viene por buscarle a Él de día y de noche. Por buscarlo a Él. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es algo que yo haga una vez en la vida, o que haga una vez en la semana. Mire recordemos lo que dice en Lucas 18:7 sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Pues para recordarles y no leerles todo, les cuento que es la historia de una viuda que tenía una causa por la que tenía que ir a pelear para que se le hiciera justicia ante un juez. Y ella iba, y el juez no le quería poner atención, sino le decía, venga, no, después miro su caso, pero ella iba todos los días, persistía, hasta que el juez dijo, ya me es molesta esta persona, mejor le voy a hacer justicia porque es que ya me cansó. Mire lo que dice Lucas 18:7. Dice así, Lucas 18:7 dice. Voy a leerles más bien desde el capítulo, versículo 5, 18:5. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, hermano, esta viuda peleó para que se le hiciera justicia. Fue persistente con Él. Le decía, hazme justicia, y fue persistente con Él, aunque Él no la quería escuchar, ella fue persistente. Y por eso dijo, aunque no le temo a Dios, porque ese es el contexto, voy a hacerle justicia a esta viuda porque ya me es molesta, porque ya me fastidia verla todos los días acá. Pero ¿cómo consiguió la viuda que se le hiciera justicia? Persistiendo, clamando de día y de noche. Por eso dijo Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman
Eso lo dice Jesús. Si usted, si usted está escuchando esta prédica, usted es escogido. Usted es llamado por Dios. Entonces, Él nos hará justicia con mayor razón a nosotros si clamamos de día y de noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Entonces, hermanos, si nosotros queremos justicia, ¿cómo conseguimos la justicia? Buscándolo a Él, buscándolo a Él. Por eso dice la palabra, buscar el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la viuda estaba segura de que la causa por la que estaba peleando era justa. ¿Sí? Entonces, por eso consiguió que se le hiciera justicia. O sea, puede que usted clame todos los días por algo que tal vez no es una causa justa y por eso no recibe respuesta. Cuando usted busque la justicia de Dios, Dios le va a dar respuesta si su causa es verdaderamente justa y está alineada a la voluntad de Dios, porque buscar su justicia es buscar la voluntad de Dios. Todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios es buscar su justicia. Pero también acordemos que tal vez lo que pidamos no está conforme a la voluntad de Dios. Y como bien nos predicaban hace un tiempo, Dios es soberano y sabe qué es lo que nos conviene a nosotros o qué vamos a recibir o por qué nos pasan ciertas cosas. La justicia de Dios es diferente, es diferente a la nuestra. Entonces buscar de Dios va mucho más allá. Buscar la justicia de Jehová me hará justo a mí, voy a ser justificado. Pero solamente buscando la justicia de Dios, no lo que yo crea que es justo para mí. Pero ¿qué es buscar de Dios realmente? Buscar el reino de Dios. Mucha gente todavía lleva 20 años de cristiano y tal vez todavía no sabe lo que es buscar el reino de Dios. O le cuesta encontrar el camino para el reino de Dios. Porque tal vez mucha gente se vincula a toda actividad que hay en la iglesia. Entonces, que hay ayuno, que hay reunión de líderes, que hay, jornadas de evangelismo. Eso está bien. Que está en los ministerios, que llega 2 horas antes en la iglesia para el servicio. Eso está bien, eso no está mal. Pero tal vez no han aprendido a buscar realmente el reino de Dios, porque todo lo que se hace sin tener una relación personal con Jesús, eso es religión. Y Cristo no vino acá a nosotros a traernos una religión. Él vino a traernos vida, y vida ¿qué? Vida eterna. Entonces lo que Él quiere es una relación personal con Él, no una religión. Cuando usted le pregunten qué religión es, no responda, yo soy de la religión cristiana, no. Yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano. Mi estilo de vida es tratar de imitar a Jesús, porque no soy religioso. O por lo menos yo quiero creer que no soy religioso, porque un religioso es como los fariseos en su momento, que buscaban era cumplir las leyes, que los vieran en la sinagoga, mirar y juzgar quién estaba cumpliendo, quién no. Eso es religión. Y Cristo no murió en la cruz del Calvario por una religión, murió para traernos vida y vida eterna. Amén. Porque Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Cristo no es religión. Buscar de Dios no es religión. Eso es el mensaje que les quiero decir. No es estar vinculado en todo. Es estar vinculado íntimamente con Jesús. Él quiere una relación personal con nosotros. Él quiere de nuestro tiempo. Él lo necesita, Él necesita que nosotros estemos con Él. No, nosotros fuimos creados para buscarle a Él. Es nuestra necesidad, pero a veces esa necesidad la llenamos con otros vacíos y por eso tenemos una vida insatisfactoria. Yo lo reconozco, sé que me falta buscar mucho de Dios, sé que me falta muchísimo, porque fallamos, o yo reconozco que fallo en buscarlo a Él, en tener una comunidad, una comunión íntima con Él. Nosotros somos quienes fuimos creados con la necesidad de Jesús. No nos conformemos, hermanos, no busquemos. Por eso es que me gusta, no busquemos las añadiduras. Por eso dice ahí el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que Él habló antes. El vestido, la comida, su vivienda,
lo que usted quiera tener, lo va a tener. No, tal vez no es lo que usted quiera, es lo que Dios sabe que usted necesita, lo que le va a dar, porque Él conoce mejor nuestras necesidades que nosotros mismos. Pero esas añadiduras van a llegar por buscarlo a Él primero. ¿Y sabe qué? Nosotros pasamos la vida buscando, persiguiendo las añadiduras. Entonces yo les digo, hermanos, olvídese de esa segunda parte. Olvídese de las añadiduras. O tal vez téngalo presente, pero piense que la parte más importante de ese versículo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí está bien separado. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es una consecuencia de. Pero a veces buscamos las añadiduras y no lo buscamos a Él. Y se nos pasa la vida buscando añadiduras. Entonces busquémoslo a Él primeramente. Busquemos las añadiduras, busquémoslo a Él, y las añadiduras nos perseguirán, nos llegarán. Y tal vez cuando lleguen, ni siquiera vamos a estar ahí a la expectativa de que lleguen, sino simplemente sabremos que es la bendición de Dios que viene a nosotros por causa de la obediencia. Eso nos va a enseñar a ser más agradecidos. Hoy tenemos muchas añadiduras, hoy tenemos un techo, un vestido, una comida. Esas son añadiduras que por misericordia de Dios han llegado. Pero debemos buscarlo a Él. Y lo demás nunca nos va a faltar, buscarlo a Él primero. Ese es el orden. Y tal vez usted diga, pero es que no tengo tiempo para buscar de Dios. ¿Sabe por qué no tenemos tiempo para buscar de Dios? Y yo me incluyo allí. Porque el tiempo lo invertimos mal. Dejamos que el tiempo nos lo absorba, ¿qué? El trabajo. El trabajo es una añadidura. Otras personas, nuestra familia, nuestros amigos, el entretenimiento, hermanos. El entretenimiento que hoy está tan a la mano. Bueno, ahorita estamos en nuestras casas, pero el estar pegados al televisor, al internet, eso nos quita el tiempo. Eso es una excusa y eso no nos permite buscar primeramente el reino de Dios. Y acordémonos que Dios es un Dios de orden. Primero a Él, por eso dice, busque primeramente el reino de Dios. Y todo va a tomar su orden, hermano, todo va a tomar su orden. Vea, usted necesita relacionarse, usted necesita trabajar. Usted no lo sostiene un trabajo, a usted lo sostiene Dios Todopoderoso a través de un trabajo. Usted también necesita entretenerse. Pero primero a Dios y después va a tomar orden. El orden que siempre hemos hablado, que el orden de Dios es primero Dios, después su familia, después su ministerio y después lo demás, hermano. Lo que Dios le haya mandado a hacer va de terceras. Después viene el entretenimiento, las demás cosas. Entonces, acordémonos que no nos estamos preparando para algo temporal, estamos preparando para un reinado eterno, hermano. Por eso dice, busque primero el reino de Dios y su justicia. Y ese reinado no es un reinado temporal, es un reinado eterno. Y vuelvo y digo, esta vida es nada comparado con la vida eterna. Mire lo que dice Jeremías 29:13. Dice el profeta Jeremías 29:13, dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, cuando usted le busca a Él, usted lo encuentra. Jesús no es temporal, Él es eterno y Él siempre está ahí para nosotros. Él siempre está ahí para nosotros, Él siempre está ahí pendiente de lo que nosotros necesitamos. Él está ahí esperando que nosotros lo busquemos. Vuelvo y digo, no porque Él no necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él y Él quiere, y fuimos creados para buscarle a Él primeramente. Entonces, busquémoslo y lo hallaremos. Dice porque en Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaste ¿cómo? Con todo vuestro corazón. Tenemos que buscar a Jesús, a Dios Padre. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón. Y mire, hermano, tenga en cuenta esto, vuelvo y le repito,
el paso por esta tierra es temporal, es nada comparado con la vida eterna. Y mire lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice así. 1 Corintios 15:50. Dice: por esto digo, hermanos, para que la carne y la sangre, por eso te digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hermano, por más que usted se esfuerce en sus fuerzas sin Cristo, se va a condenar, porque la carne, sus deseos de la carne y sus deseos mundanos lo van a llevar a una vida eterna sin Jesús. Entonces por eso dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso tenemos que buscar el reino de Dios, porque dice ni la corrupción hereda la incorrupción, hermano. O sea, no es que ustedes un día sí, un día no. Ese es el peor error, que somos inconstantes en la búsqueda de Dios. Entonces, hermanos, nosotros solos buscarlo a Él no es fácil. O sea, si usted se propone todos los días que quiere buscar de Dios, pero si no le pide la guía del Espíritu Santo, seguramente va a fracasar en el intento. Dios es nuestro ayudador y Él está presto ahí. Por eso hay un versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada puedo sin Él. Puedo lograr cosas para este mundo, pero sin Él nada es posible. Sin Él nada para el reino eterno es posible. Entonces el Señor está ahí siempre presto para ayudarnos. Él nos ayuda a buscarlo. Porque solos no podemos, porque somos carne y estamos en este mundo y siempre el mundo nos va a querer jalar y nos va a querer apartar de Él. Entonces es importante que lo busquemos todos los días, todo el tiempo, que tengamos sed por buscarlo a Él, tener una relación personal con Él. Debemos crecer en el conocimiento de Él, como nos lo enseñó Pedro, que dice que debemos primero buscar el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento de Dios. O mire lo que dice en Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros debemos de andar como Él anduvo, como anduvo Jesús, en santidad, siendo hombre. Fue un hombre santo, fue Dios hecho hombre santo, que venció al mundo, porque Él lo dijo: confiad, yo he vencido el mundo. Entonces dice: para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Dicen en algunas cosas, no, en todo. Ese debe ser nuestro propósito, agradarle a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. Porque cuando yo lo busco a Él, mi vida va a llevar fruto. Cuando lo busco con todo el corazón, como dice en Jeremías, lo hallaremos y vamos a tener una vida de fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, ese es el mensaje: es buscar a Dios y no buscar las añadiduras. Y entienda esto: siempre va a haber en el ser humano una necesidad espiritual, porque fuimos creados para darle gloria a Dios, como se los leí hace un momento. Entonces, busquemos el reino de Dios. Primero dice: primeramente el reino de Dios y su justicia, su voluntad. Que su justicia es seguir su voluntad. La justicia de Dios es cumplir su voluntad, es hacer lo que Él nos manda hacer. Y gracias a su justicia hemos sido justificados ¿en qué? En Cristo. Entonces, si usted tiene una vida insatisfactoria siendo cristiano, lleva muchos años en el Evangelio, es porque tal vez ha vivido en una religión y no ha vivido buscando el reino de Dios. Primero debemos buscar el reino de Dios, el cual es eterno. Y que se crea firme, que mire que no caiga, pero primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a llegar por añadidura. Pero no piensen en las añadiduras, vuelvo y le digo. Es más, yo sé que un hermano en la iglesia dice que no debemos de orar por las añadiduras. Y tiene razón, porque el Señor sabe de que tenemos necesidad. Debemos de orar es por el crecimiento de nuestra fe, por el aumentar el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y las añadiduras, se lo aseguro, hermano, lo van a perseguir. ¿Sabe por qué?
porque usted ya va a aprender a depender de Dios y no del día a día, no del trabajo, no de nada. Y Dios, no, Cristo Jesús no falla. Como dice ahí en el Sermón del Monte, Él tiene cuidado de nosotros. No seamos hombres y mujeres de poca fe, que andamos pendientes de que no voy a tener para tal cosa, de que el trabajo, de que quiero tener el mejor cuerpo, de que... No, hermano, el cuerpo es temporal. Las añadiduras en este mundo son temporales. Eso se queda acá. Busquemos lo eterno, porque Él no falla. Busquémoslo a Él, porque fuimos creados para buscarlo a Él. Ese es el mensaje, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por habernos escogido, porque reconocemos que buscándote a ti lo tenemos todo y somos completos y plenos, Señor, solamente buscándote a ti, el dador de nuestra vida, el creador de nuestra vida. Fuimos creados para glorificarte, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, a tener cada día más necesidad de ti, Señor, porque estamos en este mundo y los afanes de este mundo nos quitan de poner los ojos en ti, nos distraen, nos obstaculizan el poder poner los ojos en ti, Señor. Ayúdanos a poder buscarte a ti, Padre. Ayúdanos para cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor, a cumplir el propósito tuyo para el cual fuimos creados para este mundo, Señor. Ayúdanos y perdónanos porque tal vez hemos llevado una vida insatisfactoria y nos quejamos y andamos afanados por este mundo sin entender lo que tú nos enseñaste, que nos dijiste que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás llegará por añadidura, Señor. Que no pensemos más en las añadiduras, sino pensemos en agradarte a ti y en buscarte a ti, porque tú no escatimaste y lo diste todo por nosotros, Señor. Padre, bendigo a mis hermanos. Bendigo para que nos ayudes, Señor. Tal vez este es un mensaje que todo el mundo ha escuchado, Señor, pero que tal vez no es importante recordarlo. Lo importante que es buscar primeramente el reino tuyo. Lo demás tomará su orden, lo demás llegará, no porque te lo busquemos la añadidura, sino porque te busquemos a ti, Señor. Danos el corazón correcto para buscarte a ti. Ayúdanos porque no es fácil, Señor, porque tenemos que sacrificarnos más que porque tenemos que salir de la conformidad. Tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y buscarte a ti, porque sabemos que eso nos traerá la satisfacción plena en ti, buscar crecer en ti, buscar en el conocimiento tuyo. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, que nada nos falte, Señor, que por sobre todo nunca nos falte tu palabra y la bendición tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.